Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Una nueva entrega de Entre Líneas que tendrá, entre otras cosas, dentro de algunos segundos nada más, una conversación, una entrevista con el presidente del directorio de ANCAP, con el contador Colla, a propósito no solamente del famoso tema del balance, sino también las perspectivas de inversión, de crecimiento y qué pasa con el precio de los combustibles. Es que vamos a averiguar si es que ANCAP tiene las espaldas lo suficientemente anchas como para seguir bancando ese precio que dicen tendrían que estar un poquitito más arriba. Con eso vamos a hablar con el presidente de ANCAP dentro de algunos minutos nada más. También en nuestro programa de hoy algo de política. Nos vamos a detener en la interna del Partido Nacional porque falta definir ese programa único que hay que definirlo antes de la próxima convención donde estará definiendo, bueno, la proclamación oficial del candidato, pero además también justamente los términos de ese programa, cómo viene la negociación entre los dos sectores mayoritarios del Partido Nacional. Bueno, vamos a conversar con una de las negociadoras, justamente, en este caso en representación del doctor Jorge Larrañaga. Vamos a conversar con la ex ministra de Trabajo, con la doctora Analía Peña, justamente de estos temas, para saber cómo viene el trabajo y cuándo se terminará de ajustar ese programa único del Partido Nacional. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, hoy equipo completo. Saludo primero a Nicolás Núñez. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Alfredo, buenas noches a todos los televidentes. Recibiremos también a autoridades de secundaria, la consejera Emma Zaffaroni, entre otras cosas para saber cómo continúan las clases después de las vacaciones de julio en aquellos grupos que todavía no se ha asignado horas docentes, un tema del cual se ha hablado, el sindicato ha protestado y pide mayor organización. Bueno, de eso y de otros temas vamos a estar conversando aquí en Entre Líneas. Sí, porque entre otras cosas parece mentira, pero todavía faltan asignar horas docentes. Hay liceos que no tienen todavía las materias asignadas justamente como consecuencia de falta de docentes o por lo menos de asignación por parte de las autoridades. Y decía, equipo completo ha retornado Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Vamos a hablar de viviendas vacías. ¿Cuál es el déficit habitacional del Uruguay? ¿Qué números o qué estimaciones hay de viviendas vacías? ¿Y qué dicen los partidos de cara a las elecciones? Es un tema que está en los programas, pero cada uno lo maneja de forma distinta, planteándose si es una viable solución para el problema de vivienda que hay en Uruguay. Sí, se hablaba de asentamiento cero, seguramente la gente lo recordará en la campaña hacia las internas. Bueno, vamos a ver de qué se trata, una realidad que siempre está allí y no se le ha encontrado solución al tema de las viviendas vacías, sobre todo aquí en Capital. Les decía, conversación con el presidente, con el número 1 de ANCAP, con el contador Colla, a quien ya saludo. Buenas noches, contador, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, no, gracias a ustedes por la invitación. Contador, usted dijo el 18 de junio que en 2 semanas iba a estar pronto y aprobado el balance. Sí. ¿Qué pasó? No estuvo. En realidad, el compromiso de trabajar para cerrar el balance en este plazo existió en el Parlamento, en la comisión del Parlamento respectiva. Pero bueno, hay circunstancias por las cuales los análisis técnicos no han finalizado. Análisis técnicos que están de la mano de los técnicos de ANCAP y de la auditoría externa que en realidad trabaja para ANCAP desde hace ya muchos años. Y bueno, va a haber que esperar un poco más porque algunos de los ajustes contables que están pendientes de realizar, obviamente ajustes de magnitud, no estamos hablando de nada chico, de varios millones de dólares, no se han podido cerrar todavía y bueno, y eso depende del trabajo técnico de la auditoría y de nuestra gente, especialmente para algunos de los aspectos referidos, por ejemplo, a un tema de impuesto diferido que está pendiente. ¿Los técnicos de ANCAP son los que pidieron más tiempo o la auditoría externa? No, son los dos, en realidad, porque básicamente la auditoría también tiene sus tiempos internos para resolver algunos de los temas del ajuste, vinculados a la propia auditoría que depende del Uruguay, pero también, y lo quiero aclarar, internacional, porque además ANCAP está embarcada en una emisión de bono internacional en el mercado global y por lo tanto la auditoría que también participa de eso tiene un contacto directo con su matriz. ¿Y depende la aprobación de ese balance, la emisión de bonos? Sí, en realidad no está dependiendo el balance de la emisión, está dependiendo del ajuste contable que está pendiente de realizar, que está en discusión con la auditoría y todavía no está finalizado. Una vez finalizado esa discusión técnica, el proceso formal de aprobación también va a demorar un poco porque obviamente a la interna de la auditoría y a la interna de ANCAP hay procesos burocráticos que se tienen que contemplar. ¿Y entonces de cuánto tiempo estamos hablando de la aprobación ahora? Ya no lo puedo asegurar exactamente, pero el análisis técnico del ajuste debería terminar esta semana. El proceso formal de aprobación del balance tal vez lleve algunos días más, un tiempo más, porque bueno,
por esa cuestión burocrática que tiene. ¿Y las diferencias técnicas pasan por a dónde se cargan determinados impuestos, si el año 2013, el año 2014? Sí, en general el impuesto diferido básicamente y conceptualmente tiene dos cosas importantes. Si es un pasivo, hay que registrarlo sí o sí. Y si es un activo, como sería este caso, en realidad merece una discusión mucho más profunda porque hay un análisis de proyección de 5 años para adelante que tiene sus supuestos y sus hipótesis que tienen que ser confirmadas. La auditoría, por supuesto, exige tener una proyección válida, con hipótesis, con supuestos válidos, y eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Ahora, se están hablando básicamente, contador, y corríjame, de dos cifras, ¿no? De un piso de 150 millones y un techo, diría, de 200 millones de dólares de pérdida. Sí, yo quiero hacer una aclaración. Las informaciones que se han dado, que en realidad tengo que decir claramente que cuando el diario El País de alguna manera me hizo la consulta, porque ya tenía la información del balance de ANCAP acerca de los 150 millones, yo dije que todavía el número era primario, que podía ser mayor, y esa fue la primera información. Básicamente con una información del diario que ya la tenía, obviamente. El resto de la información ha sido producto, obviamente, de la mano del mismo diario y del legislador, en este caso el diputado Abdala, que han utilizado información borrador de ANCAP, en algún caso, y en algún caso incluso informaciones internas de económico y financiero. Cosa que a mí me preocupa porque, por supuesto, la información económica financiera de una empresa, no solo de ANCAP, de cualquiera, debería estar por lo menos resguardada en ese sentido. Esa información... Discúlpeme, ¿le están pasando información desde la interna de ANCAP al diputado? Si usted lee las declaraciones en el acta de la comisión, dice que tiene fuentes que bien lo informan en ANCAP. O sea que no solo supongo, la directora por el Partido Nacional obviamente no ha sido la que le ha informado a él. ¿Y eso le preocupa? ¿Se ha ordenado algún tipo de investigación o no? No investigación, pero sí creo que desde el punto de vista de la seguridad de la información es preocupante porque hay información que no tiene por qué ser oculta, por supuesto, puede ser pública, pero en la medida en que esa información se convierta en una resolución del directorio y no que sea un borrador o que sea incluso información interna del área económico-financiera. ¿Y usted está en condiciones de decir si se va a llegar más cerca de los 200 que de los 250 millones de pérdida? No, todo depende de ese ajuste contable que le refería anteriormente y eso depende obviamente del análisis técnico tanto de ANCAP como de la auditoría. Lo que básicamente la oposición... claro, el balance lo aprueba el directorio, obviamente, ¿no? Está claro. Lo que básicamente la oposición ha hecho es poner la lupa sobre la gestión de Alur y la división Cemento, que dicen que se perdían 2 millones al año, pero en el 2013 se perdió alrededor de 20. Sí, yo te diría que la lupa en realidad no la pusieron ahí. El tema del cemento creo que es la primera vez que siento que la oposición lo menciona, pero porque yo lo mencioné primero y me parece bien justificar esta primacía, digamos, de que desde ANCAP se dijo y claramente de que el desarrollo del negocio del cemento da pérdidas históricas, y eso es así, y ahora está dando más pérdidas, pero estamos a punto de iniciar un proceso de ejecución de inversiones que ya está terminando. En julio, a fines de julio, principio de agosto, estaríamos inaugurando las nuevas tecnologías en cemento, tanto en Paysandú como en Minas, y a partir de ese momento inmediatamente la reversión de las pérdidas comienzan a darse. No en su totalidad, obviamente, va a haber que esperar un tiempo, pero porque estamos cambiando la matriz energética de los hornos para el consumo en cemento. Así que, desde ese punto de vista, creo que está claro que la noticia de los problemas en el negocio del cemento, en realidad, en este caso de las pérdidas del 2013, no solo la hemos dado nosotros, sino que además hemos aclarado que estamos trabajando para revertirlo. Y con respecto al otro argumento que se señala, que es el de la diferencia cambiaria, ¿va a tener ANCAP otra explicación más allá de esa diferencia? Porque, por ejemplo, el propio vicepresidente ha dicho que no le resulta todo convincente que sea por un tema de diferencia cambiaria. Bueno, no es la única explicación que tiene el resultado del 2013, y eso yo lo aclaré perfectamente ya en algunas conferencias de prensa. Es el más importante, no tengo ninguna duda, lo reconfirmo acá. Es la parte del resultado, el componente del resultado más importante que tiene este resultado del 2013, y lo sigo confirmando. ¿Y por qué es eso? Bueno, en realidad, para responder bien a esa pregunta hay que contextualizarla. Nosotros tenemos un proceso de inversiones desde hace ya 5 o 6 años de una magnitud importante para ANCAP, que le ha obviamente requerido recursos que son un nuevo endeudamiento. Eso es así y absolutamente lógico. Y ese nuevo endeudamiento está reperfilándose en algún caso, como el caso de la deuda con el Ministerio de Economía en pesos, y en otro caso está en dólares. Entonces el impacto de la diferencia de cambio cuando se da, como en el 2003, una diferencia de 2 pesos entre la punta y el final del año, impacta lógicamente en la diferencia de cambio, en este caso de ANCAP. Es la posición pasiva en moneda extranjera que tenemos en el balance. Bien, ¿usted cree, y esto tal vez sea un análisis político y no técnico como presidente de ANCAP, pero de todas maneras seguramente usted ha hecho un análisis, ¿hay acá algún elemento político electoral que se busque desde la oposición pegarle a la gestión de ANCAP por quien la presidió hasta hace no mucho, hoy por hoy
integrante de la fórmula presidencial del Frente? A mí me parece que el que esté en juego la información transparente para la opinión pública, desde todo punto de vista de una empresa pública como esta, la relevancia que tiene acá, me parece perfecto. Y hay que ponerlo arriba de la mesa y hay que discutirlo todos los días si es posible. Yo quisiera discutirlo todos los días. No podemos andar corriendo detrás de la noticia cada día, eso sí, prefiero hacer mucho más gestión que estar corriendo detrás de la noticia. Pero la información tiene que estar. Y si la reclama un legislador, por supuesto, porque son los representantes del pueblo y creo que hay que hacerlo. Desde el punto de vista más político, y bueno, parecería lógico que la campaña está lanzada y seguramente desde ANCAP vamos a estar presentes en el Palacio Legislativo muchas veces.